Contenta de estar acá otra vez, segundo programa. Vamos a hablar de un tema que es recurrente y es exactamente es de decidir si se compra en una copropiedad o una propiedad individual. Para hacerlo un poquito más sencillo, es ¿compro casa o compro condo? Básicamente. Es básicamente eso. Bueno, empecemos por definir qué es una copropiedad. No sé si tengamos otro, porque venía con otro concepto, venía como que si, por ejemplo, cuando es una familia de varias personas que quieren comprar una casa y que si eso también se puede llamar copropiedad, porque no nos empiezas como contando qué sería una compra en copropiedad y cuál sería la diferencia de comprar Tienes individual. razón, tienes razón. Si uno, digamos que uno decide comprar una casa con amigos, con familia, con quien sea, eso genera una copropiedad en el sentido legal de la escritura. Pero creo que, bueno, y eso lo podemos tocar también, pero lo que vamos a tratar más de irnos es definir o establecer si es mejor comprar una casa, aunque sea en copropiedad, o un condo que es ya una copropiedad. ¿Por qué es una copropiedad? En una casa, uno compra su casa, uno es dueño de su terreno, de su casa, así tenga vecinos, o uno tiene total autonomía sobre el manejo de su propiedad. Cuando uno compra un condo que está en copropiedad, y en copropiedad hay dos estilos de copropiedad, eso podría ser otro programa después. Vamos a hablar hoy de la copropiedad dividida, que es la más común. Uno es dueño de su apartamento, de su condo, de su unidad de habitación y comparte unas zonas comunes con otros copropietarios, por ejemplo, los ascensores, los pasillos, si tiene gimnasio, la piscina, y está sujeto a unas reglas que se establecen en la declaración de copropiedad. Entonces, lo que uno puede hacer o no puede hacer está sujeto a esas reglas. O sea que, bueno, sí, hoy vamos a enfocarnos a ese tipo de propiedades, perfecto. ¿Cuáles son, ahora, bueno, sí, ahí entraría la definición de comprar individualmente, o sea, que tú eres dueño pues como de todo tu espacio y de todo lo que cubre lo que estás comprando. Ahora, Ajá. podemos aprovechar el espacio para hacer una pequeña anotación muy importante cuando uno compra en copropiedad, así sea una casa. Y eso es importante para quien está buscando inversión o para quien está buscando habitar. Cuando uno compra, no importa cuál sea el estilo de propiedad, ya sea casa o condo, y uno compra con otra persona y esa propiedad está arrendada, acuérdese que uno tiene derecho a pedirle al arrendatario que se vaya siempre que uno sea la persona que, el que compra sea el que va a vivir. Aquí en Quebec uno no puede decidir que le dice al arrendatario, no me gustas, no me caes bien, no Te quiero tienes que que te ir. vayas, voy a vender. No, eso no funciona. Aquí el tema de reposesión, que es volver a tomar posesión del bien del que uno es propietario, solamente se puede hacer si yo como propietaria voy a habitar el bien y le doy a ese arrendatario un preaviso mínimo de 6 meses antes del vencimiento de su contrato de arriendo. ¿Qué pasa cuando uno no es el único dueño? Es decir, cuando uno compra con alguien más en copropiedad. Esas reglas de reposesión aplican única y exclusivamente si uno compra con su cónyuge. Si tú, Rosana, quieres irte a comprar una casa y le dices a tus amigas, oiga, venga, compremos esta casa y nos vamos a vivir todas juntas, o una de nosotras se quiere ir a vivir ahí, no puedes pedirle la casa. Así tú seas la dueña con tus amigas, porque lo que establece el organismo que se llama el Tribunal Administratif du Logement es que las reglas de reposesión solo funcionan cuando uno compra con su cónyuge. Y es muy importante, porque hay mucha gente, por ejemplo, queriendo comprar con sus hermanos.
y entonces dicen, me voy a comprar un dúplex. Un dúplex tiene 2 apartamentos, ¿no? Me voy a comprar un dúplex y está arrendado, pero no importa. Un hermano ocupa uno y el otro. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. No, no lo pueden hacer. Tienen que ser pareja para poder pedirle a uno de los arrendatarios que se vaya. Una pareja sí puede comprar un dúplex, por ejemplo, y si ambas unidades están arrendadas, entonces le da el preaviso que prevé la ley a uno de los arrendatarios y en la segunda unidad puede también pedir la reposición de esa unidad siempre que sea para darle ese apartamento a sus padres o sus hijos. Entonces, una pareja no puede decidir que le quiere dar ese apartamento a un primo o a un tío. No, tiene que ser ascendentes o descendentes. O inclusive si yo compro sola y yo tengo un excónyuge y ese excónyuge todavía depende financieramente de mí, sí lo puedo hacer. Entonces, ahí ya el tema es, ¿quiere uno vivir con el excónyuge arriba y uno abajo? Ese es otro tema, pero sí, por ejemplo, entre hermanos, y me pasa mucho. Tengo muchos hermanos que quieren comprar y que quieren habitar los dos y no se puede, no lo permite la ley. Interesantísimo. Ahora hablemos de ya tocaste algunas ventajas y unas desventajas, pero no sé si nos puedes nombrar exactamente los pro y los contra de este tipo de compras. Entonces, volvemos nuevamente a que estos pros y estos contras que vamos a hablar es que es entre casa y condominio. Ok. Entonces, en una casa, los pro es que, bueno, por lo general uno tiene más espacio abierto, si uno tiene niños tiene su jardín, tiene sus cosas, tiene total autonomía, si uno quiere renovar adentro su cocina, sus baños, no le tiene que pedir permiso a nadie, si quiere hacer renovaciones exteriores, sí tiene que verificarlo con la ciudad, pero tiene total autonomía. ¿Cuáles son los contras o los desafíos de comprar una casa que no está en copropiedad? Es que el costo de mantenimiento es mucho más alto, entonces el momento que hay que cambiar el techo, las ventanas o lo que tienes que cambiar, todo sale de tu bolsillo. Número 2, el mantenimiento de la casa. Tienes que encargarte de tu pasto, de tu piscina, de todas las cosas. Entonces hay veces como primera propiedad, cuando uno no conoce muy bien, puede que no sea la mejor opción. Ahora, si tienes 3 hijos, 4 hijos y quieres un jardín y una piscina, pues sí. En las casas no paga uno las cuotas de administración. Que eso es una pregunta que me hace mucho la gente. Me dice, pero es que el condo es más caro porque todos los meses pago los famosos condo fees o frais de condo o gastos de administración. Pero eso tampoco lo puede uno analizar así, porque es que cuando a tu casa tú le tienes que cambiar el techo, cuando a tu casa tú le tienes que cambiar tus ventanas, todo sale de tu bolsillo en una sola. En el condominio, sí, todos los meses estás pagando, pero eso es un ahorro. Entonces vamos ahora al condominio. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios es que primero, el mantenimiento de todas las áreas comunes y de todo, tú no te encargas. Tú pagas tus condo fees, tus frais de condo y hay un sindicato y hay unas personas que se encargan. Cuando vienen los trabajos mayores, como el techo, las ventanas, bueno, todo depende de la declaración de copropiedad, pero por lo general es la copropiedad la que se encarga. Entonces tú te encargas simplemente del mantenimiento de tu condo, que es mucho más sencillo. El día que te vas de viaje, echas llave a la puerta y te vas de viaje. No tienes que decirle a un amigo, por favor, pase a ver qué tal cosa de mi casa. Pero las desventajas o los desafíos es, tienes ese gasto recurrente mensual, que para quien no es bueno para ahorrar, es mejor. Tienes mucha menor autonomía porque todo lo que vas a hacer tienes que pedirle permiso a la copropiedad. No puedes hacer trabajos exteriores, claramente, porque eso es el edificio quien se encarga, pero inclusive si vas a cambiar una cocina, un baño, tienes que pedir el permiso.
Y lo otro es que te tienes que entender con tus vecinos. Si le sale un mal vecino o alguien que hace mucha Fiestas, mucho fiesta o eso, ruido. pues entonces es para dos estilos de vida distintos, muy distintos. Uno da más independencia y el otro da más libertad de mantenimiento, digámoslo así. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de compradores suelen inclinarse más por la copropiedad? No sé, bueno, aquí hago un paréntesis, en Colombia somos muy, o sea, estamos más acostumbrados a vivir como en edificios, en condos y bueno, compartir todo. Es como más común, diría yo. Cuando yo llegué acá, pues veo más la tendencia a que cada uno en su espacio, en su casa, pero a partir de tu experiencia, ¿cómo ves? ¿A qué Mira, nos inclinamos eh, más? normalmente quien compra condo o en copropiedad es una persona soltera, es una pareja sin niños o es una pareja que tiene de pronto un niño. Las casas, sí, definitivamente. Quien tiene más de un hijo tienden a querer comprar casa. O las parejas que están pensando en tener hijos. Em, entonces, sí, yo diría que la copropiedad es más para alguien. Por ejemplo, yo nunca he vivido en casa. Yo solo vivo en copropiedad porque necesito esa libertad de poder cerrar, irme y no tengo el tiempo de estar haciendo el mantenimiento de una propiedad de una casa. Si yo tuviera una casa, me tocaría tener quien me ayudara con el pasto, con todo, Con la nieve, a con la limpiar la nieve, nieve. yo no soy manual, sí, pero las familias quieren casa, las familias Por lo quieren general, las familias se inclinan más a las a casas. casas. ¿Existen restricciones para hacer renovaciones? Bueno, ya nos lo explicaste. Siempre hay que pedir permiso. Yo creo que definitivamente eso sería una desventaja porque a veces uno quiere ser autónomo, uno quiere, pues, como ser dueño de sus cosas Sí, y ponerle uno que otro arreglito y no se puede. total. Normalmente en copropiedad no se puede. Aquí diríamos que es un poco más difícil. Son muy estrictos. Digamos que puedes hacer tus renovaciones, pero tienes que pedir el permiso de la copropiedad y estás sujeto a unos horarios en los cuales te permiten hacer los trabajos y tienes que seguir unas reglas muy específicas en mandar tus cotizaciones, mostrar quién está haciendo tus trabajos, mostrar la manera como se deshace uno de los materiales que se están sacando es muy distinto en una casa, en una copropiedad, porque por el manejo de las basuras. Entonces, en una casa tienes total autonomía, mientras que no hagas nada que no toque muros estructurales o el exterior de la casa, no tienes que pedir permiso. Si ya tú decides que es que quieres, por ejemplo, agregarle un garaje a tu casa, sí tienes que ir a la ciudad y pedir el permiso y saber si está permitido o si no está permitido. En cuanto las personas que están buscando en esos momentos, porque la idea pues es también ellos, eh, a esas personas que están buscando, no solo su primera casa, sino su segunda casa, hablemos de los costos. ¿Es lo mismo los costos de una persona que va a comprar en copropiedad o a una persona que va a comprar a una casa? No. Eh, por lo general las casas valen bastante más que los condos. Entonces ahí también hay un factor muy importante y es cuando la gente se acerca a preguntarme, ¿qué compro? ¿Qué me recomienda? Entonces está uno, ¿qué estilo de vida quiere usted? Pero número dos también está el presupuesto porque los condos son mucho más asequibles porque hay mucha mayor oferta. Las casas, por el contrario, hay muchísimos compradores y la oferta todavía es muy baja. Entonces, alguien que me dice que tiene un presupuesto, por ejemplo, de $450,000, yo le digo, bueno, un condo en Montreal, por ejemplo, hablando de Montreal, un condo en Montreal de $450,000, hay posibilidades, podemos buscar distintos barrios. Una casa de $450,000 en Montreal es imposible. Entonces, alguien que quiera una casa
y que tiene, por ejemplo, un presupuesto de $450,000, tiene que irse a las afueras de Montreal necesariamente, y dependiendo de qué tan grande la quiera y cuántos cuartos quiera, va a tener que irse más al sur o más al norte. Entonces, ¿Qué es más difícil de comprar o de vender? Vamos a hablar de vender en estos momentos, ¿una copropiedad o una casa? las casas son muy fáciles de vender. Las casas son muy fáciles de vender porque no hay suficiente oferta para la cantidad de demanda. Las copropiedades son un poco más difíciles de vender porque hay mucha mayor oferta, y que esto podemos hacerlo en otro programa. Hay la nueva ley que se llama la ley 16, que le impone una cantidad de compromisos a las copropiedades hoy en día, y dentro de los compromisos es que tienen que tener unos fondos muy específicos para trabajos mayores, tienen que tener un fondo para el deducible del seguro, tienen que hacer unos planes de trabajos, y las copropiedades históricamente en Montreal se habían olvidado de todo eso. Entonces, hoy en día, aunque los condos, monetariamente hablando, hay mucha más oferta y puede uno tener algo más grande por menos dinero, el desafío hoy es en qué tan saludable está la copropiedad. Y eso demanda un estudio avanzado de documentos. Y por eso es importante saber, porque si no, las sorpresas que se lleva la gente cuando compran, y entonces empiezan a recibir unas cuotas extraordinarias de administración de miles y miles de dólares. Es muy importante hacer un estudio muy detallado de las minutas y los estados financieros. Eso te iba a preguntar, esa era mi próxima pregunta. ¿Cuáles son esos errores más comunes que cometen las personas al momento de comprar una copropiedad? Porque, otra vez hago el paréntesis, en nuestros países muchos estamos acostumbrados en vivir en apartamentos, y uno llega, bueno, voy a vivir en un apartamento y listo, busco mi apartamento acá. ¿Cuáles son esos errores que cometemos o que cometen gente al momento de una copropiedad? El mayor error es concentrarse únicamente en la parte estética del condo. Este condo me encantó, este condo está divino, y me lo voy a comprar. Y no, y eso es lo que yo le digo a mis compradores siempre es, mire, hoy en día la copropiedad, como tiene tantos desafíos a nivel del manejo de la copropiedad, no puede uno concentrarse única y exclusivamente en qué tan bonito es el condo, sino es qué tan saludable es la copropiedad. Estoy buscando con unos primeros compradores ahorita y hemos encontrado unos condos lindos en Montreal a buen precio. Y antes de visitar, yo siempre reviso los documentos, porque yo les digo, ¿para qué vamos a visitar si no? En 2 casos, los edificios han tenido problemas que el alcantarillado se ha devuelto y todo el garaje se ha inundado. Y entonces están en litigios contra la ciudad para poder solucionar esas cosas. Si uno no se lee las minutas y los estados financieros, y si uno no pregunta, las personas compran sin saber que todo eso está sucediendo, porque en el momento que hacen la visita el garaje ya está arreglado, pero no saben todo lo que ha venido pasando. Es el historial. Uh-huh. ¿Es posible una persona que entre a la compra, compró, se instaló y al mes se da cuenta de muchísimas cosas que existen en la propiedad? Sí. ¿Es posible hacer un retroactivo o ya no es posible, por ejemplo, al mes de estar en la propiedad? Se puede con ciertas limitaciones, porque ahora la ley, a ver, si uno compra con lo que se llama garantía legal, uno siempre puede devolverse contra, o mejor dicho, uno puede irse contra el vendedor. Ahora, si el vendedor declaró que iba a haber cuotas de administración extraordinarias, que había habido problemas y le entregó al comprador las minutas y los estados financieros de la copropiedad, y el comprador no hizo su trabajo de verificar en detalle todos esos documentos, no va a tener ningún recurso porque no hizo su trabajo. Entonces, cuando uno compra y cuando uno vende, tanto el vendedor como el comprador tienen responsabilidades. El vendedor tiene que declarar todo lo que conoce,
y el comprador tiene que hacer su trabajo de verificar. Ahora, antes de cuando uno está comprando en copropiedad, el notario cuando recibe el dossier para trabajarlo, de todas maneras, una de las obligaciones que tiene es ir a preguntarle al sindicato si hay trabajos previstos, si hay cuotas de administración ¿Quién tiene extraordinarias. ese trabajo? El notario. El notario. Cuando recibe el caso, los documentos. Exacto. El comprador tiene que hacer eso, pero el notario hace una segunda verificación. Entonces, que se pase algo así, hay 2 filtros ya, entonces es un poquito más difícil, pero que pasa, pasa. A mí me pasó. Nuevamente, cuando compré mi primer condo, que me fui a comprar sin agente inmobiliario, revisé los documentos así rapidito y el agente inmobiliario del constructor no me insistió tampoco mucho. El notario era el notario del promotor, porque era una construcción nueva. Entonces tampoco, no había gran documentación. Y un año después empezaron los problemas y empecé yo a pagar y a pagar. Entonces, por eso es muy importante toda la verificación y ser responsables en esa revisión. Pero sí se puede retractar la compra, ¿es posible? ¿Cuánto tiempo hay? ¿O no? Definitivamente ya una vez adentro. Cancelar la compra. O sea, me retracto, no quiero, no sé, que uno vea que hay un daño muy grande una vez adentro. Ya pasaste al notario, ya eres el propietario. Pero puedes, si compraste con garantía legal, puedes irte a los tribunales a pelear contra el vendedor. Si aparecen cosas que se consideran vicios ocultos, ¿no? Garantía legal, primera vez que escucho eso. ¿Podemos comprar con garantía legal? ¿Eso quién nos asesora? ¿O es que como un seguro? ¿O a qué momento se hace? Todas las ventas de bienes raíces se pueden hacer de 2 maneras, con garantía legal o sin garantía legal. Con garantía legal significa que en el momento en que te vuelves propietario, cualquier cosa que pase que no haya sido declarada, inclusive cosas que el vendedor no conocía, tú puedes devolverte contra ese vendedor. Cuando compras sin garantía legal, no te puedes devolver contra el vendedor. ¿En qué momento está esa garantía? O sea, eso no se eso vence. está oculto. Ok. O sea, eso es algo que te respalda en las compras de las viviendas. Sí. ¿En Quebec? ¿Eso es en Quebec? En todo Canadá. En todo Canadá. En todo Canadá. Pero sí, la garantía legal o la vigencia de la garantía legal no se vence. Ahora, si yo me compro mi casa con garantía legal y en 5 años decido hacer una renovación y descubro que hay moho entre las paredes porque había una infiltración de agua, y cuando traigo al contratista me dice, sí, esto es una infiltración que viene pasando hace 2 años, pues no te puedes devolver contra el vendedor porque tú eres propietario de la casa hace 5. Entonces el problema comenzó cuando tú ya eras propietario. Pero si es una cosa, por ejemplo, que tú compraste y vas a renovar nuevamente, y cuando abren los muros encuentran una infiltración de agua y viene el contratista y dice, si esto viene pasando hace 6 meses o 1 año, ¿tienes un recurso contra el vendedor? Así el vendedor no conociera ese problema. Entonces te puedes devolver contra el vendedor. Hay un proceso muy específico de qué es lo que hay que hacer, pero te puedes devolver contra el vendedor. O sea, tú hablaste de 5 años, ¿o no? 6 meses, ¿solo 5 meses? No, cuando dije 5 años, dije, si tú compraste hace 5 años y el problema empezó hace 2, pues no te puedes devolver contra el vendedor porque ya eras la propietaria. Ya estamos hablando, ok. Pero digamos que compraste hace 6 meses. Exacto. Y cuando descubren el problema dicen, esto viene sucediendo hace 1 año, exacto, o 8 meses, pues era el vendedor anterior. Entonces te puedes ir contra el vendedor. Exacto. Eso es garantía legal. Cuando compras sin garantía legal, no puedes hacer nada de eso. Entonces la gente diría, pero ¿por qué voy a comprar sin garantía legal, no? Cuando uno compra sin garantía legal, obviamente el precio es un poco más bajo. Cuando uno hace evaluación comparativa, se considera que comprar sin garantía legal, uno compra como entre un 8 y un 10% más barato. Y hay veces que
Hay casas, yo ahorita estoy buscando con unos clientes y no hay casas y la mayoría de las que salen al mercado son sin garantía legal. Entonces yo les he explicado cuáles son los riesgos y ellos han decidido que están dispuestos a tomar los riesgos. ¿Cuándo es justificado vender sin garantía legal? Que eso es lo importante y eso el comprador debe saberlo. Si el que te está vendiendo compró sin garantía legal, pues no te puede vender con garantía legal porque lo compró sin garantía legal. Entonces, en ese caso, digamos que no es una señal de alerta. Si la persona que te está vendiendo es una viejita o un viejito que se va a una residencia, es normal que venda sin garantía legal. Cuando la propiedad que estás comprando es una propiedad que había sido retomada por un banco porque la persona no pagó su hipoteca, es normal. El banco no te vende con garantía legal porque nunca ha vivido en la propiedad. O cuando es una sucesión, es decir, alguien que heredó esa casa y nunca ha vivido ahí. Entonces, en esos 4 casos, digamos que aunque hay que hacer una muy buena verificación, una muy buena inspección, es justificado vender sin garantía legal. Pero, ojo, se ha puesto de moda que la gente decide que quiere vender sin garantía legal para evitar problemas porque ha escuchado historias. Si tú compraste tu casa con garantía legal hace 10 años, has vivido ahí durante 10 años y ahora quieres venderle al nuevo comprador sin garantía legal, ojo, ojo. Eso es una señal de alerta. Y una persona, por ejemplo, que nos esté escuchando, que esté en toda la búsqueda, eso normalmente no les llegan las ofertas de las casas y hay una descripción de la propiedad. Sí. Ahí podemos encontrar si tiene garantía o no tiene garantía legal. Cuando una persona está mirando en Dupropio o que es sin agente inmobiliario o está mirando en Centris, que es donde está agente inmobiliario, donde en Centris es donde se concentran todas las propiedades de todos los agentes inmobiliarios. Ahí, cuando tú recibes la ficha detallada de la propiedad, al final dice venta con garantía legal o venta sin garantía legal. Pero si estás, ¿sabes que yo no sé en Dupropio si eso sale? Yo no lo sabría. Entonces ahí sí le toca al comprador hacer todas las preguntas. Pero es que este tipo, por eso me encanta este tipo de espacios, este tipo de programas para las personas que estén buscando su primera propiedad o incluso su segunda propiedad. Si la quieren hacer en copropiedad, pues estos temas les abre pues los ojos. Sí. Ahora, ¿tú eres más team de comprar individual o comprar en copropiedad? Yo soy equipo dependiendo de cuál sea tu presupuesto y tus necesidades. Yo no diría que hay una cosa mejor que la otra. Yo creo que cada tipo de... Entonces, hablemos casas, condos o plexes. Depende de cuáles sean tus necesidades y qué es lo que tú quieres y cuál es tu presupuesto. Y la gente, cuando hacemos la primera reunión que yo hago con los primeros compradores, vienen con muchas historias y con muchos mitos y con muchas creencias de no es mejor comprar casa porque no pago gastos de administración. O no es mejor comprar condo porque las casas no sé qué. O no es mejor comprar plexes porque los arrendatarios me pagan. Yo les digo, mire, no, vamos a sentarnos, vamos a hacer las cuentas, vamos a mirar el presupuesto y vamos a mirar cuáles son sus necesidades. Y ahí determinamos cuál es la mejor opción. Vamos a buscar un escenario donde una persona, una familia ya está en su casa, ya tiene su casa y está buscando una segunda propiedad para invertir. Sí. Va a meter ya el tema del Airbnb. ¿Las copropiedad podrían ser una buena opción? Es casi imposible hacer Airbnb en una copropiedad. ¿Por qué? Por 2 cosas distintas. Uno, cuando uno compra en copropiedad, en un edificio que tiene muchos condos, la declaración de copropiedad dice que no se puede hacer un uso comercial. Cuando tú haces Airbnb ya es considerado comercial, aun cuando la ley establece que tú puedes tu residencia principal alquilarla un cierto número de días al año. Pero ya de entrada la declaración de copropiedad te
te dice no lo permitimos, y después los reglamentos dicen solamente permitimos que se hagan contratos de arriendo de mínimo 6 meses o 9 meses, o por lo general es un año. Entonces, esa historia de la gente que dice me voy a comprar un condo y lo voy a arrendar en Airbnb, eso es casi imposible. Eso es número uno. Entonces, la declaración de copropiedad. Ahora, entonces en una casa es mucho más fácil porque no está sujeto a la declaración de copropiedad, pero nuevamente no es que porque es mi casa yo puedo hacer lo que yo quiera, porque es que está sujeto a, uno, los reglamentos de la ciudad. Por ejemplo, la gente que se compra chalet, un chalet en el norte, en Mont-Tremblant o en muchos sitios, no pueden hacer Airbnb porque la ciudad no lo permite. Entonces, ahí nuevamente hay que mirar cuál es la legislación de la ciudad. En Montreal, por ejemplo, hay unas áreas que si uno es dueño de un dúplex, de un triplex, puede hacer uno Airbnb, pero hay unas calles en las cuales está delimitado donde es permitido y unas fechas en el año. Y adicionalmente hay que sacar un permiso. Y adicionalmente hay que declararlo al final del año en sus impuestos. Entonces eso no es tan sencillo. El tema de Airbnb, desafortunada o afortunadamente, está muy controlado. Entonces pensar en ese estilo de negocio ya no es, en realidad ya no es una opción. En Quebec ya no es una opción. Me encantan ese tipo de espacios, Catalina. No sé, yo creo que hemos tocado muchas cosas. No sé qué mensaje le podrías dar ahorita a los oyentes, a las personas que van a ver este programa en diferido. ¿Qué mensaje que no hemos tocado aquí o que ya lo hemos tocado y crees que deberíamos ahondar? ¿Podrías ahorita decirlo? Nuevamente, como lo dije la vez pasada, y es antes de empezar un proceso de compra, es importante hacerse asesorar por una persona experta, porque apenas dice uno que uno va a comprar, toda la gente alrededor de uno tiene opiniones, ¿no? Los papás opinan, los amigos opinan, y vienen todas las historias de los... Entonces, hay gente que llega a una primera consulta conmigo y viene cerrada en que solo casa, solo condo, solo plex. De hecho, tengo una pareja ahorita de mexicanos que cuando hicimos el primer encuentro era, no, yo únicamente dúplex. Entonces yo le dije, listo, venga, empecemos a mirar, ¿no? Empezamos a mirar y cuando se dieron cuenta que para el presupuesto lo que iban a poder comprar iba a requerir una inversión enorme en trabajos, yo le dije, ¿por qué no me oyen un poquito y buscamos también casas? Están encantados. Se dieron cuenta que para su primera compra lo mejor es una casa y yo les dije, vayan construyendo equidad en su casa y en unos años piden una refinanciación y cuando ya conozcan el mercado inmobiliario, cuando ya sepan lo que es mantener una propiedad, nos embarcamos en un dúplex y en el manejo de arrendatarios. Entonces, para mí yo siempre le digo a la gente, oigan las cosas que le dicen los demás, pero lléveselas a un experto. Lléveselas a un experto que le pueda explicar las distintas opciones. Maravilloso. No sé, te corté. No, tranquila. Maravilloso. Esto es Compra, Vende y Gana con Catalina, donde los sueños de tener tu casa propia se hacen realidad. Gracias, Catalina, por este espacio maravilloso. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Ya saben que este programa queda grabado en el YouTube. Compártanlo, suscríbanse, que tenemos muy buenos temas para todos ustedes todas las semanas. Sí. Así que, y díganos qué quieren oír, qué quieren saber. Y aquí respondemos las preguntas. Claro que sí. Así que todos conectados con Compra, Vende y Gana aquí por Vigo en Radio.